queridos hijos, hoy quisiera enmarcar la reflexión sobre las lecturas precisamente en el santo que celebramos, aunque sea un personaje que vivió hace ya casi 1600 años, casi 1600, San Juan Damasceno. La historia nos dice que trabajaba para la administración árabe. Trabajando como funcionario sintió el llamado, la vocación del Señor. Se retiró a un convento en San Sabás, Palestina, y ahí se dedicó a orar, reflexionar, meditar, estudiar la palabra, y solo salía para predicar en Jerusalén. De los apuntes de sus sermones, de sus enseñanzas, y seguramente de lo que él copiaba para prepararse, se hizo todo un libro que todavía se guarda y ha merecido que la Iglesia lo considere como doctor de la Iglesia. Son 33, 34 doctores de la Iglesia en todos los 2000 y pico de años que tenemos de existencia. Digo esto, no se me moleste nadie, digo esto porque hay muchísima ignorancia religiosa, no solo en el mundo, sino también en León. Es la referencia que hacía nuestro obispo en su pastoral del 21 de noviembre, que posiblemente porque los que tenemos mayor responsabilidad de enseñarles a ustedes, o no hemos sido muy diligentes en esta enseñanza, o a lo mejor hemos sido comodones y hemos dejado que otros lo hicieran, o no hemos salido con la suficiente claridad y presteza a corregir los errores como lo hacía San Juan Damasceno. Y se han colado un montón de cosas de tal forma que la religiosidad popular necesita, dice el obispo, ser curada, y habla en nuestra diócesis. Y por religiosidad popular se habla de nuestras novenas, de nuestras procesiones, de nuestros actos no litúrgicos. Y la piedad popular, que es un regalo de Dios especialísimo, o nos prepara para la Sagrada Liturgia, o prolonga en nuestra existencia los frutos y la meditación sobre la liturgia. Dicho en sencillo, nos prepara para la misa, o nos prolonga la misa a lo largo de... Pero si se ha enfermado y no está haciendo lo que debería hacer, pues ni nos prepara para la misa, ni nos puede prolongar la misa. Haciendo la misa como reducción de la liturgia, no se limita solo a la misa. Y en eso hay que pensarse qué es lo que andamos creyendo. ¿Qué es lo que andamos creyendo? No en balde el Papa pidió todo el año pasado que repasáramos el catecismo para purificar qué es lo que creemos. Porque resulta que hay dos cosas, dos grandes peligros a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Tres en realidad. Un peligro son los que no son de Iglesia, fue el peligro más fuerte que enfrentó la primitiva Iglesia, que no fueron las persecuciones y la gente que nos mataron, los diferentes emperadores, sino de quienes, aprovechándose de nuestra enseñanza, quisieron calzar su propia enseñanza. Todo el problema con el gnosticismo. De tal forma que Pablo tiene que hablar muy fuerte a su comunidad y le dice que aunque baje un ángel del cielo o él mismo y les enseña una verdad diferente a la que han transmitido, ese ángel sea anatema. Y Juan tiene que escribirle a sus comunidades cómo es posible que tan pronto se apartara de la fe y de la enseñanza primera. Y le llama a sus comunidades, cartas de Juan, a la fidelidad al anuncio recibido.
o son algunos que aprovechan nuestro andamiaje, por decirlo así, para calzar sus ideas, un cierto vaciamiento nociológico para poner cosas inaceptables, o por qué no decirlo, la insuficiente preparación del sacerdote o del que se dedica, o el descuido. El Papa, en su reciente exhortación apostólica, vuelve a insistir en la necesidad de una buena preparación de la homilía. O por ligereza, por ignorancia, porque no se le presta la atención, o porque también lo hemos tenido desde siempre, quienes se creen doctores, teólogos, y por el afán de notoriedad, de fama, y en ellos recordemos que Simón el mago quería comprar incluso el poder para tener más fama, más dinero. Y son los mismos males que hoy atravesamos en la Iglesia de León. Quienes han calzado dentro de nuestra religiosidad popular errores, quien por descuido, por pereza, tal vez por no tener problemas, que ha confiado en personas no preparadas, y quien por sacar chambulines y hacer. Y de ahí ha surgido como grave el pensar que las procesiones son una especie de pasarela y hay que escoger cuál es la mejor procesión, y deja de ser una expresión de fe que me prepara al sacramento, me prolonga el sacramento, y se convierte en crítica, y claro, de quién es el que hace los mejores arreglos, que supone el dinero que va a cobrar, y la corruptela de lo que debería de ser. Pues bien, ese problema ya estaba en tiempo de San Juan Damasceno. Y San Juan Damasceno predicaba con la verdad de lo que había reflexionado, de lo que había preparado. Incluso ya se había dado en aquel entonces algo que había quedado zanjado en la Iglesia de Dios hace más de 1000 años, el famoso enfrentamiento entre los iconoclastas, los que no querían imágenes en los templos y en la liturgia, y la posición que defendía San Juan Damasceno de la necesidad y del lugar que tienen las imágenes sagradas en el cristianismo. Ese es el problema de hace 1600 años. Es cierto que incluso en el León de hoy hay visos de idolatría, de quien piensa que la imagen del nazareno de no sé cuánto y no la imagen del nazareno del otro, si son instrumentos que nos preparan para la liturgia o prolongan la liturgia. Con permiso, doctor Magliones, déjeme poner un mal ejemplo. Ese es como el que diga que la jeringa tal, de tal marca, no sirve y solo sirve la otra, y la jeringa solo es el instrumento para que entre en nuestro cuerpo la medicina que nos va a curar. Nada más. Lo que interesa es la medicina, no la jeringa y no la aguja, que será una más dolorosa, otra, pero son meros instrumentos. Y así de majadero son algunas cosas que andan hoy en la ciudad de León, calzándose incluso dentro de nuestro grupo de élite por pereza incluso intelectual. Y por decir lo primero que se ocurre, sin mantenerse al tanto, no solo de la doctrina que no cambia, Dios no se muda, decía Santa Teresa, sino de alimentarse cómo responder a las situaciones concretas. Y mi alimento es la oración, pero mi alimento es los documentos del Papa, de los obispos, de la Conferencia Episcopal. Y si Internet es fabuloso como comunicación, también ha permitido que un montón de ignorantes que no saben, para darse el taco, se vuelvan doctores de mentiras, doctores
transmisores de una de las enfermedades más peligrosas, que es la que afecta la integridad de la doctrina. Y hay que decirlo con todas las palabras. Y normalmente cuando uno encuentra eso, hay mucho dinero y hay negocio por abajo. Padre, ¿por qué lo dice? Porque hay que decirlo. Hay que decirlo. Cuando alguien te comience a hablar de dinero, tened cuidado. Padre, pero el dinero es necesario, sí, es indispensable, pero no es el fin. Y no se hace una procesión para sacar dinero. Y no es mejor procesión aquella que se gasta mucho dinero. Un mal que ha tenido la Iglesia casi desde siempre, que sigue vivo en León y que algunos caen en eso porque incautamente los agarran. Pues bien, en la primera lectura de hoy, bellísima primera lectura de Isaías, tomada del capítulo 25 del verso del 6 al 10, y es una de las profecías mesiánicas referentes a Jesucristo, también es uno de los mensajes que transmite Dios al pueblo de Israel que aún está en el exilio de Babilonia. ¿A qué se refiere? En primer lugar, hablándose en el lenguaje más llamativo. En este monte va a haber un festín para todos, un banquete. ¿Cuál es ese banquete al que se refiere en primer lugar esta profecía? Independientemente de la intención que haya tenido el profeta, lo que quiso transmitir el Señor en primer lugar es el banquete eucarístico. Y le llamamos así. Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo. No es una casualidad, no es una chiripa, no es una extraña coincidencia que la instauración de la Sagrada Eucaristía de la Misa haya sido en Jerusalén, Jueves Santo. Y que en Jerusalén, en el Monte Santo a que se refiere esta profecía, Jesús haya inventado el sacerdocio de la nueva alianza, no el sacerdocio de la antigua alianza. Los ministros, precisamente para servir a su pueblo este alimento imperecedero que es la propia persona de Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo, capaz de alimentar y de satisfacer todas las sanas aspiraciones del ser humano y más todavía. Desde luego hay una referencia directa al Salmo 23 que hemos dicho hoy en responsorial: el Señor es mi pastor, nada me falta. Me preparo un festín en frente a despecho de mis enemigos, pero este festín sobre todo es del propio Dios. Por eso insiste tanto Jesucristo que su carne es auténtica comida y que su sangre es auténtica bebida. Y este vino que alegra el corazón de los hombres, elevado y transformado a la sangre del Señor, que tendría que alimentarnos y mantenernos en este caminar en sombra de muerte, y aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, tú vas conmigo, tu vara, tu callado me hacen sosegar. En este monte, además, lo sabemos, se rasga el velo de arriba abajo que mantenía ocultos a los pueblos la realidad de Dios. No es una casualidad, no es una chiripa que precisamente el Viernes Santo, mientras Jesús está en la cruz, el velo, el telón del templo se abriera y pusiera de expuesto ante todas las personas el Sancta Sanctorum, el lugar donde
Antes solo podían entrar los sumos sacerdotes y alguna vez al año. Lo sabemos por el relato, por lo menos, de la profecía sobre Juan el Bautista. Su papá era sacerdote, ahí tuvo la revelación, ahí, por lo menos por eso. De ahí viene la salvación al mundo, desde luego, pero no como nos dice una ideología actual, que es el sionismo, que es ideología, no es religión, que infecciona incluso a algunos pensadores nuestros, gente que se considera intelectual, porque sabemos que la Nueva Jerusalén es la iglesia. No es que hay que regresar física y geográficamente al monte Sión, a la actual Jerusalén, porque eso ya sucedió. Ya sucedió. Padre, y entonces, ciertamente que además de esta intencionalidad primera, hay otro, como aprendimos a decir en los 80, hay unos subproductos de esta revelación. Hay otras aplicaciones que podemos hacer perfectamente. ¿Y qué hay que hacer? Y con eso tenemos que pasar necesariamente al Evangelio, del bellísimo Evangelio, tomado de Mateo, capítulo 15, versos del 29 al 37. Y todo lo que nos dice la primera parte de este Evangelio, lo que afirma Mateo es precisamente el cumplimiento de las profecías de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado. Recuerdan, anunciar la buena nueva a los pobres, a devolver la vista a los ciegos, y esto que se opera no es un simple relato de milagros y de curaciones, sino es el testimonio y la evidencia de que el reino de Dios ha llegado a nosotros y que Jesucristo era el esperado de los tiempos. Padre, y entonces la religión no nos llama a pedir los milagros, y no, sería hacerle competencia desleal a los profesionales de la medicina. Y la Iglesia nada tiene contra los médicos. Tienen que ser honorables, tienen que estudiar, no tienen que contar chagüites, no tienen que aprovecharse de los precios, es otra cosa. Nada tiene contra la medicina. Y la forma natural en que el Señor nos conserva, nos regresa la salud y nos mantiene en la salud es por el noble ejercicio de la medicina. Padre, ¿qué está diciendo? Tengan en cuenta que San Lucas, que es uno de los 4 evangelistas, era médico. Padre, pero ya existían los médicos, sí existían. Había un nivel de medicina, pero era médico. San Lucas. Padre, no lo sabía. Cada uno es responsable de su propia formación, sobre todo desde que pasó el año de la fe. Pues bien, la forma, reitero, normal en que nosotros nos mantenemos en la salud, la recobramos si la hemos perdido y la fortalecemos, es por el ejercicio de la medicina en todos sus campos. Es la forma normal de actuar el Señor, que en algunos casos especiales, para hacer patente, sobre todo en los que dudan, no en los que tienen mucha fe, se producen los milagros. Padre, ¿qué está diciendo? Si los milagros solo son para gente que está en no sé cuánto cielo y no sé en qué etapa de la fe, y así me dijo no sé quién, déjense de cuento. Si seguimos el relato de San Juan, nos dice que en Caná de Galilea el Señor hizo el primer signo y entonces sus discípulos creyeron en Él.
No fue porque todos los que estaban en esa boda creían que Jesús era el Señor y entonces, como creían y lo merecían, el Señor les hizo un milagro. Al contrario, porque ni siquiera sus discípulos estaban seguros que fuera el Señor. Y nos sigue enseñando con ese signo las transformaciones que hay que hacer cuando se pone a Dios primero y por delante y lo hacemos todo por amor del Señor. Padre, pero es que a mí me dijo, yo no tengo la culpa de quien te haya dicho. Eso es lo que dice el Evangelio y ese es el mensaje tal y como lo hemos reproducido y enseñado por más de 2000 años. En la fidelidad a la doctrina. Pues bien, la primera parte pone de manifiesto, patente, que Jesucristo es el Mesías que tenía que venir. Cumplimiento de la profecía de Isaías. Va en la misma forma cuando Juan el Bautista, no por él, sino por los discípulos, manda a algunos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Y Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos comienzan a hablar, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. El cumplimiento de las profecías, la afirmación que le era el esperado de los tiempos. Padre, que eso es muy complicado. Estamos en una homilía, no en una clase de teología, de religión. Para su reflexión. Padre, que a mí me dijeron que para conseguir no sé cuántos, cuidado, que te hayan inspeccionado. Padre, pero es que yo puedo pedir un milagro o podés pedir los que querrás. Tened cuidado de no tentar al Señor tu Dios. De no hacer el papel del demonio tentado. Pero tengan presente que San Pablo por 3 veces le pidió al Señor, en lenguaje de San Pablo, una como espina de Satanás que tenía en su propio cuerpo, y las 3 veces le contestó el Señor, lo voy a decir en nicaragüense, deja de molestar y deja de pretexto, no te voy a curar, no lo necesitas, te basta mi gracia. Lo digo en nicaragüense para entenderlo. Padre, entonces, sí, el Señor lo quería enfermo. Padre, pero es que la enfermedad es una maldición. ¿Quién te ha dicho? No es menos don del Señor la salud que la enfermedad que la salud. Padre, yo no lo sabía. Repasar el catecismo. Y el ejemplo, desde luego, de los santos. Padre, es que a mí me dijeron que si no me siento bien y estoy alegre, entonces es del demonio. Qué interesante. Significa que Jesús estaba muerto de carcajadas en la cruz porque o estaba sufriendo. Padre, pero cuidado de poner lo que aprendemos en kinder, incluso en la fe, de ponerlo como a nivel de doctorado. Padre, ¿qué dice? Lo que dice Pablo, que cuando éramos pequeños se nos alimentaba con cosas de alimento de pequeños, pero cuando somos grandes necesitamos el alimento de grande. Ya cuando somos ancianos tenemos que regresar a dietas, ya no podemos digerir todo. Y nos decía Pablo, así es en la fe. Al inicio las cosas elementales, pero hay que ir creciendo para tener la enseñanza firme, la dura, para llegar a la plenitud de la verdad. ¿Qué más nos dice bellísimo? Llamó a la gente y le dijo, me dan lástima. Ya llevan 3 días conmigo. 3 es un número teológico. Ya llevan tiempo conmigo y no tienen que comer. ¿Y cuántos de nuestros católicos dicen, voy a rezar por ellos? Déjate el cuento que vas a rezar por ellos.
Dicho precisamente cuando vamos preparando las fiestas de Navidad, las fiestas de la Purísima, las fiestas de... Ya nuestra religiosidad popular, nuestra piedad popular nos indica en lo que a lo mejor o nos han pervertido o se nos ha olvidado, que en el brindis que damos es un compartir de lo que no tenemos con los demás. Con ese es el significado del brindis en la novena y en la gritería. Compartir con los demás. No, ese es el significado. Si nos olvidamos, significa que también, adelanto en el Evangelio, cuando ponemos los bienes de este mundo a los pies de Jesucristo y se reparten según la equidad que brota de Jesucristo, da y sobra para todos. Padre, eso era cuando no éramos no sé cuántos millones. La mayoría de ustedes, excepto que vos sos más jóvenes, nos decían, uy, cuando el mundo tenga 1.000 millones de habitantes no va a haber comida y nos vamos a comer unos a los otros. Ya somos creo que más de 5.000 millones. Y el Papa ha tenido que recordar lo que en nuestras casas aprendimos, que desperdiciar comida es pecado. Yo lo aprendí en mi casa, que desperdiciar comida era pecado. Y en las buenas costumbres ya no sé si se enseña, o ya porque van a la comida rápida, ya ni siquiera está el papá, la mamá, la abuelita, la china. Me decían, ve, servite estrictamente lo que te vas a comer. Mejor servite un poquito menos. Y si tenés más apetito, te volvés a servir. Y servite todo cuantas veces querrás, pero que en tu plato no quede nada. Porque desperdiciar comida es pecado. Y si ya lo pusiste en tu plato, ya no se le puede dar a otra persona. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Qué escándalo? Es que si usted, y todavía los que me siguen confundiendo con extranjeros, entérense algunos si no lo saben, de los que quieren aprender a cocinar. En nuestra cocina netamente nicaragüense está el criterio de no desperdiciar comida. Antes de que existiera energía eléctrica y refrigeradores y esas cosas, los frijoles siempre se hacían para varios días, servían todos los días. A mediodía se hacía el arroz, se freían los frijoles a mediodía. Y el arroz se hacía para mediodía, para la noche, los frijoles se freían para mediodía y para la noche. Y normalmente la carne era carne entera. Para la noche, de lo que estaba todavía en las ollas de arroz, se mezclaba con lo que estaba en las ollas de frijoles fritos. Se mezclaba, se le agregaba un poquito de agua, se calentaba y así nació el gallo pinto. Y la carne desmenuzada nació de lo que se había puesto a mediodía entero, se desmenuzaba, se volvía... Y ahí nació la carne desmenuzada, la famosa cena tradicional de Nicaragua, gallo pinto con carne desmenuzada. Y lo que sobraba se guardaba, y en la mañana con este gallo pinto y esta carne desmenuzada, la carne se volvía a cortar más, se mezclaba, se volvía a calentar y nació el gallo pinto con carne, que era del desayuno. Por eso cuando alguien quiere hacer gallo pinto no le sale. No le sale, porque tiene que mezclar un arroz hecho con unos frijoles fritos ya hechos para que salga el gallo pinto. Lo tenemos, digo, hasta los tuétanos de nuestra cultura, incluso la culinaria. ¿De dónde andar imitando y de dónde andar pervirtiendo cosas? Desperdiciar la comida es pecado. Y siempre
Yo me crié en Managua, tengo que pensar que en León no era excepción. Siempre se guardaba para si alguien nos pedía algo de comer, se le tenía un bocadito de comida, y para no quitarle la dignidad de persona, para no hacerlo pedigüeño, se le pedía que hiciera un pequeño trabajo, barrer un metro, para que se sintiera que se ganaba la comida con su propio trabajo, o que pasara una cosa de un lugar a otro, o que tirara la basura, algo que fuera muy pequeño, pero que justificara no el precio de la comida, sino el no quitarle la dignidad. Padre, ¿qué está diciendo? Los más jóvenes, pregúntenle a sus abuelitos, a sus abuelitas, a las personas mayores. Desperdiciar comida es pecado. Pensar solo lo que yo voy a comer es un egoísmo horrible. Padre, es que si viera usted, miren, dice el Papa en su exhortación que lo que nos está matando, lo que nos está comiendo, es una falta de equidad en el reparto de los recursos de las naciones, e incluso de las naciones más desarrolladas con las menos desarrolladas, por las que están condenadas por las otras a ir cada día en desarrollo más grande. Padre, ¿qué dice? Solo quiero poner un ejemplo. Solo un ejemplo. Hace unos días me encontré con un antiguo alumno de la Facultad de Derecho, no voy a decir el nombre, Leonel. Nos encontramos en la casa de Humberto Valladares y hablando, trato de no verte. ¿Y qué hace? Me dice, ya me jubilé. ¿Qué? Me dice, vos, yo ya me jubilé, le digo, pero yo tengo de las jubilaciones de mentira. De esas que no alcanzamos los 750 semanas porque nos hacía falta uno, 2.000 pesos mensuales. Me dice el otro, yo tengo de las de verdad. Me dice, yo tengo 60.000. Le digo, que te aproveche. Me dice, 35.000, 37.000 que me da el seguro, más lo que me da donde trabajaba, me completan a 60.000. No tengo envidia, pero así, ¿cómo va a aguantar el seguro y cómo va a aguantar la nación? Si entre una y otra hay 15 veces de diferencia, 2.000 a 60.000, digo 30 veces. Eso no es equitativo. Y eso, en vez de quitar la pobreza, va a hacer que cada día haya ricos más ricos y pobres más pobres. Padre, ¿qué está diciendo? No me pinchen porque les digo el nombre de quién, o le preguntan a Humberto Valladares quién era. Eso clama al cielo. Y hay otros que todavía reciben menos de 2.000 pesos y otros que ni siquiera reciben nada. ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está la solidaridad concreta que tantas veces alegremente repetimos, pero que en la práctica no está? Padres, ¿qué significa? Que cuando no ponemos los recursos a los pies de Jesucristo, es decir, para hacer las cosas como Dios manda, nos entra, claro, el que tiene más galillo traga más pinodo, y el que puede servirse con la cuchara grande, porque va a ver si el otro se queda sin comer. Vuelvo a decir, perdónenme la grosería, pero la claridad, aquello que recoge nuestra sabiduría popular, que no hay nada, cosa peor que poner a un indio a repartir chicha. Y entonces, ¿qué hacer? Que quien reparta, reparta con los criterios de Jesucristo, con los criterios de Dios. Y me alegro, lo veía hoy en la mañana en las noticias, que nuestra exportación de oro de este año va a sobrepasar los 400 millones de dólares. Me alegro. Ojalá se quedara algo en Nicaragua y ojalá que corrigieran entonces que todo el oro que había en Nicaragua se lo llevaron los españoles. Porque si no, ¿de dónde estamos exportando? Padre, ¿qué dice? Nos hemos dejado comer el coco por un montón de mentiras, de ideologías, de falsedades, no solo en la historia de Nicaragua, sino también
hemos contagiado incluso nuestra religiosidad popular. Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Convertirse. Convertirse, beber de fuentes puras, regresar, como no, a la cuna de Belén. Repasar, por amor de Dios, los cantos de la Purísima. No solo cantarlo, pensar, leer la letra, qué es lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo en los cantos de la Purísima parte de nuestra fe. Quisiera seguir diciéndoles cosas, pero el tiempo, y ojalá que queden pinchados de seguir profundizando, porque el Señor sigue llamando hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.